¿Por qué a veces no puedo orar? Estaba esta semana, estos últimos días, preguntándole al Señor que por qué me estaba costando orar. A mí, no sé si a ustedes les pase, pero a mí. Y cuando intentaba orar, mi mente se iba a pensar otras cosas y me costaba concentrarme. Entonces, yo venía inquieta, y yo, Señor, ¿por qué? Muéstrame, enséñame. Y nos regaló esta enseñanza que quiero compartirles hoy. A veces pensamos que la oración es para los pastores, que son diseñados por Dios para orar por nosotros, o para los líderes, o para los que llevamos mucho tiempo en la iglesia. Pero la verdad es que la oración es para todos nosotros, para todos los hijos de Dios, es la oración. Y como es un arma de guerra tan poderosa, el enemigo no le va a gustar que oremos. Entonces hoy vamos a ver por qué es que no oramos, o por qué oramos y no recibimos respuestas, o por qué oramos y la vida de nosotros sigue como igual. Son muchas preguntas. Bueno, recuerden que el Señor nos dijo, Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18, el Señor nos dice, orad sin cesar. No sin César, sino sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias por todo es una manera de orar. Cuando empezamos a dar gracias por todas las cosas, por pequeñas que sean, estamos desarrollando la oración. Hay 3 razones por las cuales nos es difícil orar. ¿Las quieren escuchar? Y si no quieren, igual se las voy a decir. El primero es porque mi carne es débil. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando se refiere a carne en la Biblia, se está refiriendo a nuestra naturaleza, a nuestro cuerpo, a esto. ¿Sí? Eso es carne. Recuerde que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La carne es ese cuerpo. Entonces, cuando dice que la carne es débil, está refiriéndose al cuerpo. ¿Qué cosas nos pide la carne? Nos pide comida, ¿cierto? Y a veces más de la que quisiéramos comer. ¿Qué más nos pide? Dormir, ¿cierto? Y a veces pone la alarma a las 5:30 y la oyes y dices, ay no, 5 minuticos más. Y esos 5 minuticos, cuando menos pensamos, es media hora, es 1 hora, y a correr porque nos cogió la tarde. Entonces el cuerpo, la carne nos pide dormir. También nos piden otras cosas más triviales, como por ejemplo las redes. ¿No les pasa que a veces veo a mirar estados, qué ha pasado con la gente? Y uno se emboba ahí viendo estados, y cuando menos pensó, pasó 1 hora, 2 horas. O los que les gusta el Facebook, el Instagram. También nos pide
el chisme, la murmuración, estar hablando de los demás, eso es de la carne. Nos pide ver televisión, o sea, nos pide cosas triviales, como les decía, y cosas básicas como dormir, comer. No es que esto sea malo, no, porque igual también así como alimentamos el alma y el espíritu, el cuerpo también hay que alimentarlo. Lo malo es que cambiemos esas cosas por Dios. El Señor en la Biblia los denomina cristianos carnales. Eso está en Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si usted toda la semana se la pasó trabajando, estudiando, viendo televisión, ¿qué cree usted que su cuerpo le va a pedir? Más cosas así, ¿cierto? Y de pronto por allá, ay, no he orado, ay, no he ido a la iglesia. Pero como estuvo moviéndose más en la carne, le va a ser muy difícil meterse en las cosas del Espíritu. Usted puede ver milagros a su alrededor, Dios le pudo haber hecho un milagro maravilloso, pero por estar en las cosas de la carne, lo pasamos por alto, inadvertido, lo damos por hecho. Entonces, ¿cree que a Dios le gusta el tipo de cristiano carnal? Yo creo que no. Yo creo que Él nos pide un poquito más de esfuerzo, de disciplina. Entonces tenemos que aprender a ser cristianos conquistadores. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Y vamos porque esta palabra primeramente es para mí y después para ustedes. Estos cristianos son aquellos que disciplinan la carne y le enseñan a deleitarse en Dios. Si somos conquistadores, aprendemos a agradar a Dios con nuestra carne. Recuerden, el rey David dijo en el Salmo 103, versículo 1 y 2, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí el rey David le está dando una orden a su alma y a su cuerpo. Cuando él dice bendice alma mía, le está dando una orden, ¿sí? Y cuando dice bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. O sea, David entendió que uno la carne la disciplina. A veces pensamos que solo se puede vivir en el alma o en el espíritu y no con la carne. Pero la Biblia dice lo siguiente, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como cuidamos el alma de escuchar cosas buenas, el espíritu cuando oramos o lo buscamos en intimidad, así también debemos controlar, disciplinar, orientar nuestra carne. Tú disciplinas tu carne en oración. Entonces, usted ya se interiorizó que todos los días a las 6 de la mañana voy a orar. ¿Qué pasa el día que no lo hace? ¿Cómo se va a sentir? Que le falta algo, ¿cierto? Porque ya hizo una disciplina.
es como cuando usted inicia una dieta y le quitaron las grasas, le quitaron los fritos, el azúcar y usted empieza juiciosa con la dieta. Y lo invitaron a una fiesta de un cumpleaños y le dan un pedazo de chicharrón, torta. ¿Qué le va a pasar a su cuerpo? Hasta dolor de estómago le puede dar, o nos va a dar como, ay, la embarré, ay. ¿Por qué? Porque ya trae una disciplina. Entonces la carne la podemos sujetar. ¿Cómo la sujetamos también? Viniendo a los ayunos. Ayunar es fabuloso, porque aprendemos a gobernar sobre la comida. Y le decimos al Señor, tú eres más importante que la comida de este día. Y además podemos intencionar el ayuno por un favor especial, por algo. Dice que hay géneros que solo salen con oración y ayuno. Entonces, cuando citemos aquí a un ayuno, vamos a venir. Díganme que sí, porque vamos a empezar a disciplinar nuestra carne. Cuando citemos a una vigilia, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Que Él está por encima de mi sueño, que puedo sacrificar unas 2 horitas para Él. Eso a Él le agrada. Los conquistadores son aquellos que siguen siendo humanos, pero han disciplinado su carne, es decir, su prioridad es agradar a Dios antes que otras cosas. Y vamos a aprender a desarrollar el hábito del ayuno, de la vigilia, de la oración, del sueño. Entonces, el primer punto, ¿por qué no podemos orar? Era porque mi carne es débil. El segundo punto, hay fuerzas espirituales que se mueven en contra de mi oración. Y esto era lo que me estaba pasando a mí. Efesios 6, 12. Este lo hemos leído muchas veces. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿contra quién es nuestra lucha? Contra espíritus de maldad en general, ¿cierto? Si alguien conoce el poder de la oración, se llama Satanás. Y la Biblia nos dice que Jesús venció a Satanás en el monte de los olivos porque Jesús oraba, oraba, oraba y oraba. Y se apartaba Jesús a orar. Y le decía a sus discípulos, oren. Y llegaba y les decía, no fueron capaces de orar ni siquiera una hora. O sea, Jesús es nuestro modelo de oración. Jesús le ayudó a el Espíritu de Jehová, mejor en el Antiguo Testamento, le ayudó a muchas personas y vencieron el enemigo. Lo vemos en el caso de Elías, lo vemos en el caso de Ana, la mamá de Samuel, que ella oraba por tener un hijo hasta que Dios escuchó su oración. Lo primero que hacen estas fuerzas de maldad es que te oprimen. Entonces nos levantamos en la mañana y hemos dormido bien 8 horas y comenzamos a orar. Y de repente nos agarra un sueño y otros 5 minuticos y sientes una opresión y no puedes ni hablar y terminas dormida. Si dormiste bien y vas a orar y te pasa eso, es porque hay una opresión
espiritual que te está impidiendo tu comunión con Dios. Entonces nos oprime y uno quiere orar y concentrarse, Señor, Señor, tal cosa, tal otra, y termino pensando, ay, no he hecho tal cosa, no he hecho la otra. Eso es una opresión. También nos distrae. El enemigo es experto en distraernos, en colocarnos pensamientos. No sé si a ustedes les pase que su mente no para, es un remolino de pensamientos, ¿o no les pasa? Bueno, a mí sí. Entonces el enemigo nos oprime, nos distrae y se opone a la oración. Y este caso lo vemos puntual en Daniel 10, del 12 al 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispuse tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hay respuestas que llegan desde el mismo momento en que empezamos a orar, pero hay oposición que se levanta desde el mismo momento en que comenzamos a orar y no permite que llegue la bendición y la respuesta. O sea, yo le pido algo al Señor y ese mismo día que le pido al Señor, estas huestes de maldad se oponen a que te traigan el milagro. Se resisten. Y por eso hay respuestas que no llegan. Por eso hay pruebas que duran tanto rato. Es que yo llevo muchos días pidiéndole al Señor que me haga tal cosa y no recibo respuesta. Es porque hay una oposición demoníaca ahí detrás. Hay oraciones que hemos levantado que no han sido contestadas porque no hemos tenido discernimiento de que hay una oposición demoníaca que se opone. Ahí nos toca, niños, guerrear, insistir, pelear. Si hemos bajado los brazos, hay que insistir. Vamos a leer Lucas 18, una historia muy linda que hay allí, del 1 al 8. La parábola de la viuda y el juez injusto. ¿La recuerdan? Lucas 18, del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mire qué maravilloso es. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos?
por solamente insistirle. Insistamos en los milagros. No cesemos de orar, no nos cansemos de orar, que de alguna manera llega la respuesta. Amén. Vamos a insistir en esa oración. En el nombre de Jesús, vamos a repetir conmigo, en el nombre de Jesús, Dios me da fuerzas para pelear en contra del enemigo. Me dará fuerzas para clamar de día y de noche, para reclamar mi milagro, para que intervenga en la necesidad que tengo. Amén. ¿Por qué nos cuesta orar? Porque mi relación con Dios está fracturada. A veces pensamos que no puedo orar porque me da vergüenza darle la cara a Dios. Le fallé y me siento avergonzado. A veces nos da pena con Dios. Yo no sé si a ustedes les da pena, pero a mí sí. Y muchas veces yo me he parado a cantar ahí con una pena con Él porque la embarré, porque me equivoqué, porque dije lo que no debía decir. Y me toca venir y doblar rodilla y decirle, Señor, perdóname. Y me levanto con pena, me levanto con culpa, pero aquí estoy. Vamos a leer Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí, ¿qué nos está pidiendo Dios? Intimidad con Él. Guarde un rinconcito de su casa. Busque un lugarcito donde se sienta cómoda. Generalmente yo lo hago en mi habitación cuando estoy solita. Y yo sé que el gordo es testigo cuando baja a veces y me ve ahí de rodillas, orando y calladito vuelve y sube para no interrumpir. Entonces busque un lugar, pero tenga un lugar de intimidad con Él. Ese cerrada la puerta es que nadie más se tiene que enterar que tú oras. Es una intimidad entre Él y tú. Y así tú le digas lo mismo, así tú le repitas y le pidas lo mismo, no importa. Dios lo que quiere es que no dejemos de orar, porque lo que estás haciendo es entrar en intimidad con tu Padre, con tu papá. Ora a tu Padre que está en el secreto. Tu vida de oración va a cambiar cuando entiendes que a quien estás orando es a tu papá. Porque un señor o alguien externo te va a decir, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, y te va a señalar. Pero tu Padre te va a decir, hijo mío, yo te amo, tal y como eres. Y aunque hayas hecho esto o aquello, ven que yo te acepto y te amo. Entonces Dios nos ama como somos, porque Él cree en la obra final de nosotros. Él cree que nosotros vamos a ser transformados. Amén. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Deje de pensar que usted no es digno.
que usted no se merece, que usted no lo busca lo suficiente. No, a Dios no le interesa eso, a Él le interesa que lo busques. La oración, oigan esta frase tan linda. La oración no es para los perfectos. La oración no es para los perfectos. La oración es una herramienta para los que están enfermos. O sea, no necesitamos perfección para buscar a Dios. Solo deseo de buscarlo. Amén. ¿Saben también por qué a veces el enemigo bloquea nuestra oración? Porque hay situaciones con otras personas que no hemos resuelto. Uy, es que tengo una rabia con fulano y le cuesta a uno varias veces eso. Le cuesta a uno perdonar. Y cuando decidimos perdonar, igual el enojo queda ahí unos días más. Y uno respira y uno va a orar y no me salen las palabras porque es que tengo una rabia con fulanito. Mire cómo lo describe Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos o maridas, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tremendo esto. Muchas veces hemos tenido discusiones en casa. Bueno, las que no son casadas, con sus hijos, con sus nueras, con sus yernos, con sus nietos, hasta con el perro, pues. Y esa discusión y ese pero que hay ahí hace que mis oraciones tengan estorbo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Primero ve y arregla esa situación. Primero ve y perdona. Primero ve y pide perdón. Primero te calmas. Y ahí sí vienes y ya la oración fluye. Amén. Lo vamos a hacer, pero no dejemos de orar, porque nos quedamos con el enojo y el diablo se nos mete y nos roba la oración. Y la oración es nuestra comunicación con Él. Miren lo que dice Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa ofrenda pueden ser oraciones. Entonces primero me reconcilio con Dios, con mi hermano que estoy enojada, con el que me sacó la piedra, y ya después sí puedo levantar mi oración con libertad. Resumamos. A mí me gustan los resúmenes. Mi oración se bloquea, primero, porque mi carne es débil. Segundo, porque toma autoridad sobre toda opresión del enemigo. Bueno, eso de la opresión del enemigo, les tengo varios tips. ¿Alguno de ustedes ha orado en lenguas? Resulta que hay muchas personas que le tienen como respeto a las lenguas, como, no sé, miedo, pero es una herramienta muy poderosa porque ni tú sabes qué está hablando y si tú no sabes qué estás hablando, el enemigo tampoco. Entonces es una conexión directa con el Padre. Es pedirle en sus oraciones, Señor, yo quiero aprender a hablar en lenguas, enséñame. Y cuando tú menos piensas, fluye y empiezas a hablar idiomas extraños y eso es orar en el Espíritu. Entonces,
Primero lo tenemos que hacer para nosotros, en ese rinconcito, en esa intimidad, aprender a orar en lenguas. Y ya cuando las vamos practicando, ahí sí las podemos dar en público, pero primero es en privado. El otro tips es orar sin parar, sin cesar. Como nos enseñó Fer una vez, orar todo el tiempo, mentalmente, ¿cierto? A veces orarás audiblemente, a veces mentalmente, a veces en lenguas. Si oras sin parar, las bendiciones de Dios sobre tu vida vendrán sin parar. Qué lindo, ¿cierto? Si oras sin parar, las bendiciones de Dios sobre tu vida vendrán sin parar. No debemos dejar de orar. No debemos permitir que esas huestes celestiales de maldad se metan entre tu oración y Dios. No importa que tú no sepas orar, no importa, es lo que tú eres, es lo que tú sientes, es tu relación con Dios. Hay unos pasos muy sencillos que alguna vez se los escribí para orar y es: primero le damos gracias por lo que Él es. Entonces le damos gracias por lo que Él es. Padre, gracias, Padre bueno, Padre maravilloso, y lo exaltamos. El segundo es pedirle. Después de exaltarlo, le pedimos y cerramos en el nombre de Jesucristo. Si tú manejas esos 3 puntos, aprendiste a orar, ¿sí? Amén. Entonces vamos a orar. Espero que les haya quedado algo de la enseñanza. Vamos a pelear, vamos a guerrear. No vamos a dejarnos robar nuestra comunión con el Padre. Vamos a estar pendientes de eso. Amén. Se comprometen a orar sin cesar, sin parar. ¿Ven? No importa que estés en el trabajo, no importa que estés frente a un computador, ora mentalmente. Señor, ayúdame con esto, Señor, tráeme la respuesta. Porque la necesitamos, niños. Como decía la alabanza, las batallas se ganan en oración. Bueno, vamos a ponernos sobre los pies. Padre, gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos dijiste que oráramos sin cesar. Gracias porque tú nos dices que insistamos, que no bajemos los brazos, que sigamos guerreando, que si hay oposición es porque hay cosas que tenemos pendientes, que tenemos que arreglar primero, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Padre, que nos ayudes a hablar contigo, porque queremos desarrollar una comunión contigo, Padre. Y yo quiero pedirte que nos enseñes a hablar en lenguas. Necesitamos hablar en lenguas, Padre, porque es un lenguaje angelical que solo tú vas a escuchar. Enséñanos, Padre bueno, enséñanos a disciplinar nuestra carne, Dios. Enséñanos a sacar el tiempo para orar, para leer. Enséñanos a venir a los ayunos, a las vigilias, a estar en la iglesia, a estar apercibidos espiritualmente, para que no venga el enemigo y nos enrede, Padre. Nosotros bendecimos tu palabra, te damos gracias por ella. Gracias, Señor, porque tú nos renuevas y nos enseñas todo el tiempo. Te amamos, te damos toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.